Las emociones. Hace tiempo poca gente habría entendido qué relación había entre la inteligencia y las emociones. Por un lado se analizaba y estudiaba el concepto de inteligencia y separado se estudiaba el concepto de emociones. En realidad las emociones no se estudiaban con mucho interés porque eran difíciles de concretar y conocer y porque eran más propias de la literatura y la música, de expresiones artísticas. En la actualidad, la expresión inteligencia emocional es ya un concepto de uso habitual. Si quieres saber qué se considera inteligencia e inteligencia emocional, te invito a que veas mi video titulado Inteligencia, tipos de inteligencia e inteligencia emocional. Las emociones son respuestas complejas de nuestro organismo ante estímulos. Al igual que sucede con la inteligencia, el centro de regulación de las respuestas emocionales es el córtex, y específicamente el neocórtex. Las personas tienen una percepción más o menos clara de cuándo experimentan alguna emoción. La inteligencia emocional dará una respuesta emocional adecuada según el contexto, después de un análisis racional. Una persona inteligente emocionalmente tendrá la capacidad de adecuar y regular su respuesta, teniendo en cuenta su propio bien y el bien de los otros, o sea, utilizando la racionalidad. Un buen conocimiento de uno mismo, o bien una actitud flexible, nos permite actuar de una forma que no nos perjudiquemos ni perjudiquemos a los demás. El concepto de inteligencia emocional implica que es una capacidad que se puede educar, cambiar, desarrollar y mejorar, como las otras habilidades intelectuales. Al relacionar inteligencia con emoción, la conducta humana aumenta su grado de autonomía y se orienta hacia su bienestar. Las emociones en un primer momento se sitúan en el sistema límbico, que es un complejo de neuronas situadas en el cerebro y está constituido por varias partes: el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. El sistema límbico funciona en parte de manera autónoma, a pesar de que está conectado y controlado por la corteza cerebral. Este funcionamiento autónomo es inconsciente. Las funciones del sistema límbico son analizar los estímulos que provienen de los sentidos, evaluar si son perjudiciales o beneficiosos y dar órdenes al cuerpo para que responda de manera adecuada. Alejarse o defenderse en el supuesto de que los estímulos sean peligrosos, o bien acercarse en el supuesto de que sean favorables. La amígdala es la que evalúa los estímulos y da las órdenes. Para hacerlo, está conectada con el hipocampo, que es la memoria emocional y sabe qué estímulos son favorables y cuáles no. También está ligada con el hipotálamo, que da las órdenes a la musculatura y al sistema hormonal del cuerpo para que actúe. Al mismo tiempo, la amígdala está conectada al neocórtex, donde teóricamente se toman las decisiones de cuál es la respuesta que hay que dar ante el estímulo. El neocórtex es la parte inteligente y voluntaria del cerebro y forma parte de la corteza cerebral o córtex. Controla y regula la percepción, el conocimiento, la conciencia y la memoria, tanto a corto como a largo plazo. Es responsable de los actos voluntarios y de la toma de decisiones y evalúa las consecuencias a futuro. También está implicado en el control de los estados emocionales. Esta memoria del neocórtex se tiene en consideración en futuras decisiones sobre las respuestas emocionales. El análisis que hace el neocórtex sobre cómo tiene que responder implica un esfuerzo. Según el estado de cansancio del neocórtex, esta evaluación se puede hacer mejor o peor. Las respuestas emocionales son más o menos racionales en función de su estado en general, tanto de tensión, estrés, cansancio. Es por eso que las personas a veces tenemos respuestas poco inteligentes si nos toman en un estado psíquico de cansancio o con otros problemas mentales. Por otro lado, la maduración propia del neocórtex, gracias a la educación y a la experiencia, permite analizar mejor y dar respuestas más adecuadas. También es cierto que, en ocasiones, las decisiones racionales del neocórtex tampoco son las más beneficiosas para la persona, o sea, que lo mejor es que haya un equilibrio entre estas dos estructuras cerebrales.
Los sentimientos son una fase más del avance de la evolución del organismo. En su base están las emociones, pero tienen un significado más complejo. El sentimiento es una elaboración mental que el neocórtex realiza a partir de una emoción. Esta elaboración mental consiste en darse cuenta del estado del cuerpo en un momento determinado, es decir, tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestra identidad. Cuando se elabora un sentimiento, se es consciente del estado corporal y se experimenta qué partes del cuerpo y qué pensamientos están implicados en este sentimiento. Los sentimientos están siempre acompañados y potenciados por pensamientos, y los pensamientos se nutren de la experiencia, de lo que ocurre en el exterior y también de la memoria emocional. Por lo tanto, los sentimientos no son solo fruto de la conciencia de una emoción, sino también de los pensamientos que acompañan estos estados de conciencia. Los sentimientos son también un elemento clave en nuestra conducta social. Vamos relacionando determinadas emociones con comportamientos sociales que nos son favorables. Por ejemplo, sabemos que la emoción de la empatía nos es beneficiosa, como también las conductas afectivas con personas de nuestro entorno. A partir de estas emociones sociales se desarrollan sentimientos sociales como la solidaridad, fruto de una elaboración mental a partir de la empatía o del afecto. A veces tenemos emociones como miedo, rabia o alegría y no sabemos asociarlas a un sentimiento. Esta situación nos inquieta y descentra porque notamos en el cuerpo la emoción y en cambio no sabemos qué sentimiento la genera. Necesitamos conocer la conexión entre emoción y sentimiento para tener conciencia de lo que nos está pasando. Una parte de la inteligencia emocional consiste precisamente en tener conciencia de los sentimientos que generamos a partir de las emociones. En el caso de una emoción, por ejemplo, la inquietud, una actividad corporal como la relajación o la práctica de algún deporte pueden ser útiles para regularla. En cambio, un sentimiento de melancolía o de rabia seguramente necesitará una estrategia cognitiva, una revisión del pensamiento asociado al sentimiento para poder resolver el conflicto que nos pueda producir dicho sentimiento. La idea de que existen emociones básicas parte de que éstas se expresan con las mismas características faciales y tienen conductas y respuestas similares. Otro modelo para explicar cuáles son las emociones se basa en una clasificación en dos ejes. Un eje se valora, agrado, desagrado, y en el otro se sitúa el eje de activación, que es el grado de excitación y actividad necesarios para experimentar una emoción. A partir de algunas emociones dan lugar a otras con matices significativos que amplían nuestra percepción y nos ayudan al autoconocimiento. Se puede afirmar que cuanto más vocabulario emocional poseamos, más amplia será nuestra visión del mundo, y una de las habilidades necesarias para desarrollar la inteligencia emocional es conocer los matices y peculiaridades de los múltiples estados emocionales que podemos sentir. Y a todo esto, ¿para qué me sirven las emociones? Cuando un estado emocional de tristeza o de preocupación provoca que se esté cerca de la depresión o de la angustia, es fácil preguntarse ¿para qué quiero tener estas emociones? E incluso se puede creer que sin las emociones y sin sentimientos viviríamos mejor. En realidad quizá no viviríamos, porque sin emociones y sentimientos nuestra especie ya habría desaparecido. Los sentimientos y emociones tienen muchas utilidades y sirven para muchos objetivos, incluso los de tristeza y preocupación. Las emociones son una estrategia del cerebro para adaptarse al medio y poder sobrevivir. Parece ser que en el caso de los seres humanos son fruto de una evolución genética que se ha ido puliendo y afinando con el tiempo. Por ejemplo, la emoción del afecto facilita las relaciones entre las madres y sus crías en la época de amamantamiento, y por lo tanto la supervivencia de estas. Otras emociones como la rabia, que puede transformarse en una conducta agresiva, también nos puede ayudar a sobrevivir en una situación de la que no podemos huir. Las emociones también ayudan a la homeostasis del cuerpo, ya que siempre busca un equilibrio para funcionar bien, que consiste en alcanzar este equilibrio entre dolor-placer, acercarse-huir
seguridad, inseguridad, etc. El objetivo es lo que denominamos bienestar. Las emociones de alegría y la tristeza son dos ejemplos que nos sirven para entender la necesidad de un equilibrio emocional para conseguir bienestar. Además, la emoción es comunicativa porque siempre va acompañada de una expresión de tipo corporal, en forma de lenguaje no verbal, además del verbal. Los adultos continuamos utilizando las emociones como medio de comunicación básico en nuestras interrelaciones. Una manifestación externa de un estado emocional de las personas es la sonrisa. Aprendemos a sonreír cuando, siendo niños pequeños, comprobamos su eficacia. Los adultos responden y nos prestan atención cuando sonreímos. Por lo tanto, sonreír es una conducta aprendida, responde a un estado emocional y es una herramienta de comunicación. La empatía es una de las emociones sociales básicas que nos permiten vivir en armonía con los demás. Los conceptos éticos fundamentales del bien y del mal están relacionados con los dos estados primarios, placer y dolor, o de lo que nos gusta o nos desagrada. Al mismo tiempo, los sentimientos de solidaridad y compasión son una herramienta muy útil para garantizar la cohesión social. A lo largo de la evolución se puede afirmar que las especies solidarias tienen más posibilidades de sobrevivir. En este sentido, volvemos a relacionar un sentimiento con una capacidad adaptativa. Las personas con lesiones en las áreas del neocórtex responsables de las emociones no tienen interés por la vida social y dejan de lado las normas éticas y las convenciones sociales, perdiendo el concepto de lo que se está bien o de lo que está mal. Se pueden convertir en personas que no podrían sobrevivir en sociedad y necesitar ayuda. Otras emociones, como por ejemplo la vergüenza, también ayudan a mantener las pautas y normas sociales. Así, otras utilidades de las emociones son motivarnos ante una tarea o un objetivo, ayudarnos y de una manera notable tomar decisiones, desarrollar nuestra creatividad, consolidar y aumentar nuestra autoestima. ¿Podemos controlar las emociones? Como tal, no se puede controlar una respuesta emocional, pues cuando se produce un estímulo que puede generar una respuesta emocional, el cuerpo la genera y por lo tanto no se puede evitarla. Esta es la razón por la que muy a menudo nos enfadamos con nosotros mismos por dar respuestas emocionales que no queríamos, pero resulta que se nos escapan, que no las podemos controlar en el sentido absoluto que tiene la palabra control. Algunas personas afirman que controlan sus emociones y evitan dar una respuesta emocional ante un estímulo. Es el caso de aquellos que sostienen cuando alguien los trata de manera injusta. En realidad lo que hacen es posponer la respuesta emocional que acabará surgiendo. Puede darse con la primera persona que se encuentre, ya sea una compañera de trabajo, su hijo, su pareja o el cajero del supermercado, a pesar de que no se ha enfocado directamente a la persona que lo ha provocado. Otra posibilidad es que la respuesta emocional se dirija hacia uno mismo, al propio cuerpo o a la propia mente, y entonces este aparente control emocional se transforma en una gran agresión al propio cuerpo en forma de dolor de cabeza, dolor muscular, estados depresivos o incluso enfermedades más graves. Por lo tanto, el control es falso porque el cuerpo queda desequilibrado ante el estímulo y necesita una respuesta emocional para recuperar el equilibrio. Las emociones pueden regularse, no controlarse. ¿Y qué se puede hacer? Primero, aceptar la existencia de este mecanismo emocional, que es una herramienta de supervivencia como ya lo hemos dicho. Y en segundo lugar, regular la respuesta emocional, tanto en intensidad como en el tipo de respuesta. Regular la respuesta puede interpretarse como un tipo de control a pesar de que una regulación no es propiamente un control, ya que no podemos evitar la respuesta emocional. Regular las respuestas emocionales es una habilidad útil en muchos contextos sociales y también útil para el propio equilibrio y bienestar personal. La segunda conducta sería más apropiada y más útil,
pues al ser discreta no comportaría problemas posteriores. Esto no significa que seamos hipócritas en nuestras respuestas emocionales. Esta capacidad de regular nuestras respuestas es un ejemplo de nuestra inteligencia emocional, porque la respuesta regulada nos favorece y a menudo favorece a los demás. Regular las respuestas emocionales se puede aprender. Al mismo tiempo es un signo de maduración y de intelecto, a saber que la respuesta emocional no se puede controlar y mucho menos reprimir. Disponemos de varios recursos para aprender a regular las emociones: el cambio de pensamiento con el conocimiento de las distorsiones cognitivas, la conducta asertiva, las actividades físicas o la creatividad. En cierto modo, una de las características que define a las personas emocionalmente inteligentes es su competencia en la regulación de emociones y su certeza de que no podemos controlar esas emociones. Es debido considerar que no existen emociones positivas ni negativas, simplemente existen emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación, y el abanico de emociones posible es muy amplio. Podemos dividir las emociones entre respuestas emocionales efectivas, útiles y adaptativas, y respuestas emocionales no efectivas, poco útiles y poco adaptativas. Una respuesta emocional, alegría, ira o vergüenza, será útil en función del contexto. Si la respuesta es adaptativa y nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con los demás y con nosotros mismos, será una emoción efectiva. El miedo es el ejemplo más claro de respuesta efectiva y poco efectiva. Supongamos que conducir un coche produce miedo, independientemente del estado de la carretera, del tránsito, de la seguridad del vehículo y de que para ganarme la vida y relacionarme socialmente tenga que conducir. Es evidente que en este caso la emoción del miedo no es efectiva ni adaptativa, porque no me permite relacionarme con mi entorno, no es una emoción útil en este contexto. En cambio, supongamos que tengo miedo cuando conduzco en una situación de lluvia intensa, de poca visibilidad y de mucho tránsito, y aún así tengo que ir a un lugar determinado en coche. Entonces el miedo, sin llegar al pánico, es una emoción útil y efectiva, porque provocará que vaya a poca velocidad y que ponga la atención a la carretera. Hay emociones que nos disgustan, pero que están ahí: desaliento, rabia, aburrimiento, envidia, dolor. Podemos ponerles la etiqueta de negativas y entonces dedicar nuestros esfuerzos a deshacernos de ellas, a evitarlas, pero continúan presentes. La actitud de huir de las emociones que no nos gustan no es recomendable. La vivencia y la sensación de experimentar una emoción significa que existe una causa que la provoca, que esta emoción esconde algo. Huir no hará que la causa desaparezca. En realidad, esta emoción que nos disgusta nos está avisando de que algo de nuestra vida no funciona correctamente, y la actitud más recomendable y útil es hacer caso de este aviso e investigar qué esconde detrás de la emoción. Esto significa que incluso las emociones que nos disgustan son útiles.